Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Pinchamente. El día de hoy me encuentro muy contento y a la vez un poquito nervioso. Les voy a platicar, bueno, les voy a poner un poquito en contexto. Fíjense que con la intención de no perder la esencia de este podcast de personas que tenemos o que nos repetimos a cada momento pinchamente, ¿no? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿O por qué me boicoteo? ¿O por qué tengo tantas preguntas? O, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que gracias a los comentarios que me han estado haciendo desde el capítulo o el episodio uno me doy cuenta que pues no estoy solo, ¿no? Y con la intención de decir lo más apegado a la verdad, fíjense que el episodio pasado, lo grabé y sí estaba como satisfecho, pero de cierta forma no al 100. Siento que me dejé influenciar un poquito por el tema de lo que platico que pasó en TikTok sobre... lancé un video, subí un video donde hablaba de ¿por qué no puedes dejar de consumir, no? Y tuvo muchísimo alcance, estuve interactuando con muchísimas personas de varios lados, no sé, estaba contento, ¿no? Pensando que de alguna forma se estaba logrando el objetivo, que era pues compartir y hacer como una, ¿cómo decirlo? Pues como una comunidad de personas que todavía le andamos ahí batallando al tema de pues de la vida como tal, ¿no? De los pensamientos, de las emociones, de la vida espiritual, etcétera. Bueno, eh, me quedé y me hice la cuestionante, ¿no? De pronto dije, a lo mejor ya es tiempo de que, pues que le pares un poquito, ¿no? Sentí como que estaba hablando mucho siempre del mismo tema, del tema de adicciones, del tema de la hipersensibilidad, este, y como que me empezó a bajar un poco la pila, ¿no? Dije, a lo mejor y ya, ¿no? A lo mejor y pinchemente se va a quedar en 6 episodios y está bien, no me quedé con las ganas, lo intenté. Y sí anduve como medio bajoneado, medio reflexivo, ¿no? Eh, Últimamente, fíjense que, pues sí empieza uno como con la inercia, ¿no? Cuando vas a comenzar cualquier proyecto, pues empiezas como de la nada, ¿no? Yo no tenía ninguna expectativa ni nada más que vencer mi miedo de comunicarme con otras personas y tratar de exponer mis vivencias, compartirlas nada más. Entonces, ahora que ya de pronto sí tuve, gracias a ustedes, respuesta y que he estado interactuando y todo, pues empieza a subir pues sí, ¿de qué vas a hablar, ¿no? O he escuchado tanto comentarios buenos como obviamente también escucho las críticas y entonces me perdía, ¿no? O sea, decía, bueno, si hablo de esto, pero estas personas me dijeron que esto ya no, o si hablo de esto otro, no sé, ¿saben? O sea, siento que me perdí un poquito. Y pues de la nada, ¿no? Vino a mí siento que estoy en un nuevo proceso. Siento que estoy desde un nuevo comienzo. Durante mi historia o mi vida he tenido como estas sensaciones de pronto como cuando las series, ¿no? Como que primera temporada, segunda temporada 2.0, cosas así. Y siento que en estos momentos me encuentro como empezando como una nueva temporada y todo fue a partir de... Digo, se me hace muy chistoso porque esto ya me lo habían dicho hace mucho tiempo, pero pues lo que platicábamos la otra vez, ¿no? O sea, cuando empiezas a querer llevar una vida espiritual, por así decirlo, solo se necesita la intención. No es necesario tener que prender velas o hacer rituales ¿no? O sea, simplemente es la disposición pues de indagar o de querer
reparar cosas internas o miedos o traumas, ¿no? Y bueno, hace mucho en un curso que estuve, esta persona decía que hay que cuestionarnos todo, ¿no? ¿Qué es lo que pienso yo del dinero? ¿Qué es lo que pienso yo del amor? ¿Qué es lo que pienso de infinidad de temas, ¿no? De cuestionarse todo. Y en uno de los episodios donde hablaba de las relaciones tóxicas, la verdad es que sí me funcionó mucho el cuestionarme para qué quería tener una pareja. Este, se me desbloqueó, ¿no? Este tema y la verdad es que lo agradezco mucho porque lo he estado viviendo desde otra manera. Y dejé de hacerlo, ¿no? Ya dejé de cuestionarme, de siempre poner en duda todo, ¿no? Esto iba muy de la mano por el tema de las etiquetas. O sea, me doy cuenta que sí estoy totalmente lleno de etiquetas, programado de conceptos de mis papás, de mi familia, de mi entorno social. Y, y bueno, la más fuerte, y por eso me siento hasta un poquito nervioso, de hecho siento que eh, pues me voy a tener que preparar para el hate o me voy a tener que preparar para la evangelización de algunas personas, y lo digo con todo el respeto del mundo. Este episodio no intento cambiar a nadie, no intento poner en duda las creencias. eh, no es mi intención entrar como en polémica, ¿no? Pero sí quería compartirlo porque habemos muchas personas que no hemos encontrado del todo sentirnos cómodos a lo mejor en alguna religión, o a lo mejor sentirnos cómodos en alguna corriente espiritual. En mi caso personal, yo me considero que desde muy niño he sido como un buscador, ¿no? Siempre he estado tratando de indagar, de buscar respuestas, pues de encontrar a Dios, ¿no? Y es el episodio de hoy, ¿no? Eh, yo me lo estoy, yo así lo estoy manejando, ¿no? Yo qué sé de Dios. Y esto se me vino a la mente porque veo la naturaleza, veo el cuerpo humano, he estado escuchando bastante sobre la física cuántica, cosas extraordinarias, ¿no? Pero siento que de alguna manera es mi punto muy personal, se me hace una vanidad o se me hace algo súper soberbio que cualquier ser humano, incluyéndome obviamente, pueda decir y llenarse la boca de decir, Dios es esto, ¿no? Dios piensa así, Dios te juzga de cierta forma, Dios tiene, tiene una personalidad y un carácter como el de un ser humano. Y eso la verdad es que a mí me ha choqueado desde niño. Yo, voy a poner un poquito en contexto, algunas personas pues ya se saben mi historia, pero creo que yo empecé a buscar a Dios, o sea, hoy lo veo y me queda súper claro, desde muy niño, eh, por el tema de haberme sentido tan solo, o haberme sentido de cierta forma como indefenso. este, pues hoy entiendo que este niño andaba buscando como de qué agarrarse, o de dónde sentir seguridad, o de dónde sentir como compañía, ¿no? De dónde sentirse querido, amado, visto. Y pues nada, ¿no? De niño, mis papás ahora sí que a lo que pudieron me platican un poco de Dios, ¿no? En ese tiempo pues obviamente de Cristo, ¿no? De Jesús, porque mis papás son católicos. Entonces, pues nada, ¿no? Tenían eh, una imagen de un Cristo y me empezaron a platicar de él. Me acuerdo de haber visto películas cuando era Semana Santa o ¿cómo se llamaba esto? Bueno, no me acuerdo. Sí, en Semana Santa es donde ponen como todas las películas pues de la crucifixión y toda esta cuestión, ¿no? Entonces yo me quedo con esa idea de ese Dios. Y la verdad es que me gustaba. O la verdad es que de niño,
como les digo, como estaba muy solo, pues de pronto me iba a la recámara de mis papás y me sentaba y volteaba a ver la imagen y sí sentía paz, ¿no? Sentía que alguien estaba conmigo, que alguien me cuidaba, este... La verdad es que sí, sí me sentía como acompañado, ¿no? Pasó el tiempo y cuando hago mi primera comunión, este, pues empiezo a leer, ¿no? Iba a estas clases, esto que se llama catecismo, y entonces me empiezan a contar como la historia de Jesús y cómo vino, y me empiezan a hablar del pecado, me empiezan a hablar de los mandamientos, me empiezan a hablar pues que Dios lo que quiere es que yo sea bueno, ¿no? Y que esté limpio y que pueda, pues sí, al estar yo, por ejemplo, esto de que te vas a confesar y comulgas, es porque estás en paz, porque te confesaste, ¿no? De tus pecados y entonces ya estás en gracia y como estás en gracia, pues puedes tener como contacto con Dios, ¿no? Digo, esto es totalmente lo que yo así lo entendía, ¿no? Entiendo que habrá algunas cosas que me explicaron mal, supongo, pero, insisto, o sea, este episodio no es para entrar en controversias, es mi puro punto de vista de algo que a mí me está funcionando y cuando algo a mí me funcione, con todo el gusto yo lo quiero compartir. No gano nada, no hay una intención más que el que si alguien se identifica, a lo mejor el compartírselo pueda hacer la vida un poco más amable. Y bueno, total que cuando tengo aproximadamente como 9 10 años, empiezo a sufrir de abusos sexuales. Y yo me acuerdo que a mí eso me llenó de vergüenza, ¿no? Me llenó de mucha vergüenza y sentí que era un pecado muy grande. Me sentí muy avergonzado con Dios. Este, por primera vez sentí culpa, ¿no? O sea, una verdadera culpa de no estar como a la altura de lo que se me estaba diciendo para que Dios me amara. Eh, Cuando le confieso esto al padre, ya cuando me voy cuando voy a hacer la primera comunión, este, pues me acuerdo ver su cara, ¿no? De como de desagrado. Y de ahí yo la verdad es que ya no me sentí como... Sentí que algo se rompió con ese Dios bondadoso, ¿no? Eh, Pasó el tiempo y lo que les he platicado, ¿no? Bueno, pasa esto a los 9, a los 11 años entro a la secundaria, empiezo a sufrir muchísimo bullying, golpes, yo me sentía muy solo porque pues ni podía hablar con mis papás, ni con nadie, ¿no? La verdad es que en mi salón, pues estaba en una escuela pública, entonces éramos casi 50 y de esos 50 tenía yo a una amiga, ¿no? Y me daba pena decirle, ella se daba cuenta de cómo me maltrataban o los golpes y todo, pero era un tema bien chistoso, no lo hablábamos, ¿no? Nunca me decía ella nada, ni yo, y fingíamos como que no pasaba. Pero en el fondo yo empecé como a adquirir esta sensación de, pues es que entonces sí está mal, ¿no? Digo, cabe mencionar que los abusos que había tenido habían sido por personas de mi mismo sexo. Y entonces en la secundaria me empiezan a decir joto, maricón, se empiezan a referir a mí como, pues sí, o sea, no te le acerques, empiezo a sentir como todo el rechazo y entonces yo me la compré todavía más, ¿no? Eso ha sido a través de este tiempo que he estado como tratando de entender desde hace cuánto tiempo yo vivo con información externa que la he hecho totalmente mía, que mis días o mis pensamientos o mis metas o X, ¿no? Todo está con estas, pues sí, con estas situaciones que me pasaron en la vida, ¿no? Aparte con el tema de ser hipersensible, pues obviamente el rechazo, la culpa yo la sentía muchísimo más, ¿no? Y de ahí en adelante la culpa ha sido una compañía de toda la vida, no se ha ido, ¿no? Porque aunque después de ahí
me alejé un tiempo de la religión. Pasado el tiempo terminé en otra religión, ¿no? Y ya se los he platicado, ¿no? El tema de que, pues sí, otra vez el tema de la homosexualidad, el tema de Dios aborrece lo que haces, digo así tal cual esas palabras, no me las estoy inventando. El tema de haber estado en un tipo de terapia de conversión, donde me decían, tienes que cambiar para que Dios te ame, ¿no? Todo esto que está pasando dentro de ti y las depresiones que nos cuentas que tienes tienen que ver porque son actos de pecado y actos que Dios no está de acuerdo con la manera con la que vives. Entonces, pues más culpa, ¿no? O sea, todo el mundo me ha estado confirmando que por yo ser gay, no todo el mundo, pero para mí en ese tiempo, ¿no? Era todo el mundo. Yo tenía, cuando empecé a ir a esa iglesia, tenía como 21 años, 20, 21 años. Y ya venía yo cargando con eso, entonces cuando me lo vuelven a reafirmar, pues me quedé muy pegado. Comento también, ahora que entiendo el tema de la hipersensibilidad, es mucho más fácil quedarse uno como pegado con las situaciones negativas, ¿no? Con aquellas situaciones se vuelven traumas, ¿no? No es simplemente una situación o una herida, o sea, se te quedan impregnadas y se te arraigan, ¿no? De inmediato. Y la obsesión de siempre estar pensando eh, todo esto, ¿no? Como sí, soy malo, sí, a lo mejor tienen razón. Y bueno, cuando estoy en la terapia esta como de conversión, yo hablaba con Dios, ¿no? Y le decía, ayúdame, o sea, si es necesario que yo deje de ser gay, con tal de sentirte a ti y sentir paz y sentir tu amor, yo estoy dispuesto, ¿no? Yo la realidad, y ya lo he compartido, yo sí estaba dispuesto pues a dejar de ser gay, ¿no? Porque más que mi orientación, yo desde niño he estado buscándolo a él, ¿no? He querido estar cerca, he querido he querido sentirme seguro. He estado buscando, pues hoy lo veo, ¿no? Como un tipo papá. He estado queriendo descansar, ¿no? Tener un lugar donde yo me sienta confortado y me sienta amado. Y otra de las creencias que yo tenía era que, bueno, a lo mejor puedes lograr ese lugar, pero va a tener un costo, ¿no? En aquel tiempo, pues yo me imaginé que el costo era sacrificar mi orientación para, pues poder ya no tener depresiones, para poder vivir más en paz, para entonces estar bien a la altura de mi poder, a la altura de Dios y sobre eso entonces tener una vida tranquila. Perdón. Eh, no pasa, ¿no? Eh, eran momentos de mucho dolor porque imagínense, o sea, es ir en contra de tu naturaleza, ¿no? Cada que pensaba en un hombre o pues sí, o sea, no se va, ¿no? Esta condición pues es parte de ti. Entonces era culpa y más culpa y siento que ese proceso, el tema de la culpa se me quedó como una lápida súper pesada, este, porque pues imagina, o sea, quieres, quieres ser otra persona, ¿no? Y como a cada minuto te estás diciendo que no eres, o sea, que no puedes lograr eso, entonces es como, es imposible no estar todo el día vibrando en la culpa. Bueno, total que desisto, ¿no? Me doy cuenta que es imposible que deje de ser gay, me alejo de esa iglesia y pasa el tiempo, mmm, empecé a tener parejas, empecé a llevar mi vida como tal, pero siendo honesto, la verdad es que yo sentía que a lo mejor tenían razón, ¿no? Yo de pronto decía, pues es que sí, o sea, el ser gay es una vida, así lo pensaba yo. Digo, ojo, no quiero entrar en ningún tema y las personas de mi comunidad probablemente lo van a entender, las personas de mi edad, ¿no? Que estábamos en esas épocas donde era muy complicado. Este, pues yo decía, sí, a lo mejor es una vida muy vacía
y el tema de las drogas y de las enfermedades y de la infidelidad. Y sí, o sea, yo sí veía así como no, pues este mundo prohibido o este mundo que va en contra de la naturaleza, yo no puedo tener hijos, entonces, pues sí, muy en el fondo, seguramente me hice gay y también eso me causaba mucha culpa, porque decía, probablemente por el tema de los abusos, interfirieron en mi sexualidad, ¿no? Y entonces a veces yo decía, estoy viviendo mi vida a través del pecado, a través de algo que, pues de una aberración que es un abuso, y entonces yo me quedo con eso y hoy en día, en aquel tiempo, ¿no? A mis veintitantos años, estoy viviendo una vida así. Entonces, pues sí, no, veía y entendía que era mentira, que los gays, pues nacemos o no sé, ¿no? O sea, que no había nada malo en eso, pero yo ya tenía instaladas estas creencias y hasta ahora les comparto, aunque he tratado pues he tratado en la medida de lo posible de pues apoyar a la comunidad o sentirme parte de, este, se fue quedando como muy interno esta sensación de que probablemente si era una vida mala, ¿no? O la culpa. Cada vez iba disminuyendo porque me daba cuenta, ¿no? Escuchaba a muchos amigos o compañeros que han sido abusados de niños y no eran gays, ¿no? Entonces eso como que empecé a entender muchas cosas sobre quién soy al día de hoy. Pero me acuerdo que cuando entré a la clínica de rehabilitación, mi terapeuta me dijo, o sea, tienes dos cosas urgentes que aceptar. Una es obviamente tu problema con el alcohol y las drogas, o sea, que eres un adicto. Y la segunda es que tienes que aceptarte como gay. Y yo le decía, no, o sea, claro, para ese entonces yo tenía pareja, ¿no? Y le decía, no, claro que sí me acepto como gay, sé que me gustan los hombres, la verdad, nunca he sentido atracción por mujeres y cosas así. Y ella me decía, no, Javier, va mucho más allá. O sea, tú no aceptas la vida como gay porque, porque no aceptas la vida como tal, ¿no? O sea, estás peleado con tu naturaleza y obviamente siempre vas a estar peleado con todo. Y como que no le entendí, ¿no? Hasta ahora, después de más de 10 años, que tenía toda la razón. Este, yo empecé a juzgar todo en la vida como, si te portas bien, o sea, yo decía, ok, ya, no voy a, o sea, no voy a poder dejar de ser gay, pero pues voy a tratar de ser un gay bueno, ¿no? O voy a tratar de ser, una persona que ayuda al prójimo, no sé, entro a este programa de 12 pasos y hablaban mucho de Dios, ¿no? Y yo decía, oh, otra vez. O sea, otra vez van a empezar a hablarme de Dios, otra vez, este, todo va a ser por medio de la culpa, ¿no? Porque ya lo tenía muy identificado, que a mi poca experiencia y en los lugares donde yo había andado, pues todo era a través de la culpa, ¿no? Y todo era a través de un o eres bueno o eres malo. Si eres malo te castigo, si eres bueno te premio. Este, y entonces venía de una vida destruida, ¿no? Porque así fue, ¿no? Hoy que me pongo en perspectiva digo, pues, ¿qué podrías haber construido si siempre estuviste sintiéndote culpable? Si siempre estuviste sintiéndote, como aparte del mundo, de la sociedad, por tu condición de hipersensible, el rechazo, ya dejen ustedes de las personas, o sea, el rechazo de Dios, el, eh, ese rechazo y ese abandono, porque me sentía abandonado por él, o sea, siendo hipersensible, sintiendo que Dios me ha abandonado y que Dios me ha rechazado, este, seguramente algunas personas me entenderán, pues te quedas sin ninguna validez, te quedas como flotando en el mar, ¿no? O sea, un barquito de papel súper chiquitito en el mar y viendo cómo todas las personas están haciendo su vida y yo me sentía pues a la deriva. Total que después
pasa el tiempo, la vida se me empieza a componer, la verdad, gracias a Alcohólicos Anónimos, este, me empieza a ir mejor y ahí yo tuve esta idea de decir, cabe mencionar que la vida se me empezó a componer obviamente porque pues ya no estaba intoxicado y entonces como es un programa súper bonito y amoroso, pues me empezaron a enseñar cómo ser honesto, o lo más parecido, ¿no? Digo, bueno, honesto, responsable, amoroso, a aceptar a las personas, a quedarme callado antes de emitir un juicio o lastimar. Es un programa de vida súper bonito, ¿no? Entonces, pues obviamente mi entorno y todo empezó a cambiar y yo sentí como que ya había encontrado pues sí, como el sentido a la vida, ¿no? Si haces las cosas bien, te va bien. Si haces las cosas mal, te va mal, ¿no? Y se me quedó como muy grabado porque pues sí, cuando hacía las cosas mal, por así decirlo, pues destruí una vida, ¿no? Y ahora que me estoy acatando a ciertas normas o acatando a ciertos, ¿cómo decirlo? Pues como lineamientos, ¿no? De moral, no por doble A, digo, no quiero confundir, eso yo así lo interpreté yo, ¿no? Digo, ahorita voy para allá también. Lo interpreto de esa manera, entonces es como o pierdes o ganas, eres bueno o eres malo, ¿no? Y entonces, ya se me durmió la mano. Em, Pensé que ya había encontrado la fórmula, de ahí hago un viaje a la India. Yo había conocido aquí a unas personas, ¿no? Donde te hablaban del alma. Me empezaron a hablar de que pues Dios era energía, que Dios estaba en mí, que Dios no me juzgaba, que al contrario, ¿no? O sea, una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo y otra cosa es como el ego, ¿no? El ego está en lo físico y me encantó, ¿no? Me encantó porque por primera vez empecé a sentir como que podía hacer las paces con Dios, ¿no? Total, para no hacer el cuento largo, me voy para allá, estuve eh, en un centro de meditación como 10 días. Yo ya sentía que flotaba, sentía que ya había hecho las paces con Dios, me sentía con Dios uno mismo. Y me acuerdo, ¿no? Que estando allá, era como una universidad de meditación. Me dijeron ellos, pues, si te late, te podemos becar y te puedes quedar acá, ¿no? Y obviamente pues había implicaciones, ya lo he platicado, ¿no? Tenía que ser vegetariano, tenía que ser, bueno, no me acuerdo, célibe o sea, no podía tener relaciones sexuales. Le entregaba como mi vida a Dios, entonces tampoco tenía pareja. Digo, no lo prohibían, pero te sugerían que mejor todo fuera enfocado a la energía, a Dios, a- le llaman ellos Brahma, ¿no? Y estaba tentado, ¿no? Porque yo decía, bueno, por un lado, quedarme aquí ya es vivir en paz, es estar con Dios. Sería como el tope de las cosas buenas y entonces por consiguiente voy a estar muy bien, ¿no? Ahorita rápido me estoy acordando que de chico yo inclusive le dije a mis papás un día que estaba considerando ser sacerdote, porque pues yo decía, si soy sacerdote, pues pon tú que dure 70 años en la vida, entonces hago cosas muy buenas para que entonces yo ya merezca el cielo, ¿no? O sea, ahorita se me vino a la mente, o sea, como siempre estuve como con estas ideas. Y aparte de hacer cosas sobresalientes, buenas, ¿no? Para poder sentir realmente que lo merecía, que merecía el amor de Dios. Total que entonces, bueno, ya estoy allá y me platica, o sea, me dan la opción y, y de pronto ya al final, antes de terminar el curso, me empiezan a decir que hay un libro, que es un libro que escribió un señor que lo iluminó Brahma. Y entonces en el libro entonces sí ya empiezan a hablar otra vez de la culpa y empiezan a hablar del karma y empiezan a hablar pues sí, que tienes que estar, o sea, tienes que hacer ciertos sacrificios para poder estar en sintonía con Dios, ¿no? Y otra vez la desilusión, otra vez fue en serio, o sea, siempre voy a tener que estar haciendo demasiado para,
Y lo digo demasiado porque pues sí, es como ir en contra, o sea, tienes que hacer un sacrificio, ¿no? Y hoy lo entiendo, o sea, tengo que ir en contra de yo como un ser humano, como un simple mortal, un simple ser humano que está lleno de tanto de virtudes como también de cosas negativas, ¿no? Este, rechazar mucho como la parte negativa y veo como desde ese entonces una resistencia, ¿no? Siempre a no contactar con la parte, por así decirlo, obscura que tengo, que hoy creo que todos los seres humanos tenemos tanto la parte de luz como la parte de obscuridad, pero yo le tenía un pavor a la parte de mi obscuridad porque yo decía, yo siempre sentí obviamente el amor condicionado de Dios y siempre sentí que, no sé por qué, en el fondo yo tenía que esforzarme más por, por tener su agrado, ¿no? Por también lograr cosas. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Creencias desde la infancia donde pues veía, me comparaba con otras personas y yo veía que en muchas situaciones yo estaba en desventaja. Entonces, yo, la verdad, hoy veo envidiando, queriendo vidas ajenas, este, pues me anulé, ¿no? Y anduve por la vida buscando poder llegar a eso, ¿no? A ser esas personas o a llevar un estilo de vida o qué sé yo. Entonces, ya cuando, bueno, pasa todo este tema de allá, mmm, dije, no, todavía me falta, o sea, siento que todavía me falta, pues, muchas cosas humanas, ¿no? O sea, enamorarme de a de veras, todavía me gusta el dinero, todavía me gusta la carne, todavía, pues, no siento que sea mi momento. En aquel tiempo yo tenía como 31, 32. Y venía consciente, ¿no? Cuando venía de regreso a León, yo dije, bueno, pues un rato más, ¿no? Y luego a lo mejor y pues te regresas acá con estas personas. Este, cuando llego acá, eh, la verdad es que siento que me perdí, fue muchísima información, me sobresaturé de información en cuanto a Dios, ¿no? O sea, de pronto ellos me decían, tú no eres lo que has vivido, ¿no? Y sí, o sea, lo entiendo, pero por otro lado yo decía, pero me ha costado también ser quien he sido, ¿no? Y a raíz de eso, ¿no? Porque ellos decían que el ego es la personalidad y lo que yo me creé y mi infancia y toda mi historia en este mundo. Bueno, para no entrar en tanto show. Ahí noté que de pronto sí empezaba a sentir un poco de compasión por mi vida, ¿no? Sin ponerme desde el tema de víctima, sino me empecé a ver, ¿no? Empecé a reconocer cómo desde niño he estado buscando la validación, obviamente de las personas, eso siempre pues lo he visto, pero con el tiempo lo he ido trabajando y cada vez es menos, pero con el tema de Dios eso nunca lo trabajé, siempre estuve como eh, siempre queriendo quedar bien, siempre agradando, ¿no? Y si me equivocaba era como una culpa y una vergüenza y una sensación de viene la catástrofe y viene la vida eh, pues del castigo, ¿no? Me empieza a ir mejor todavía y luego empieza en mí esta parte de no sentirme merecedor, ¿no? Se me empezó a componer un poquito la economía, empecé a tener días más tranquilos, empecé a tener nuevos amigos, empecé a vivir más en paz. Y luego esto que ahora conozco también de mi hipersensibilidad, que me paso de ser empático, empezó como una vergüenza porque las cosas me estaban saliendo bien, ¿no? Eh, quería ayudar a todo mundo. Digo, hoy veo también que es soberbio, ¿no? A lo mejor sentirme como superior, pero, pero pues yo estaba acostumbrado así desde niño, ¿no? Como al dios cambalachero de que pues te das y tú le das y él te da, ¿no? De alguna manera yo me había quedado con la idea de que con el amor con mis papás, que hoy sé que es erróneo, pero en aquel tiempo yo lo sentía, este,
que no era un amor, era un amor condicionado, ¿no? Eres buen hijo, nos apoyas, entonces te amamos. Por una vez que no nos quieras apoyar, entonces ya eres muy mal hijo y qué inconsciente, ¿no? Este, entonces, bueno, con todas estas situaciones, este, yo no me había dado cuenta que, que sí seguía estando enojado como con Dios, ¿no? Porque era como un hoyo negro, un hoyo sin fondo de cuándo terminas de darle gusto a Dios, ¿no? Y las expectativas que me están poniendo, o sea, las expectativas que Él tiene de mí son súper grandes y yo cada vez estoy reduciéndome más a darme cuenta que soy un simple humano con, con defectos y con virtudes, ¿no? Y y empecé como a debilitarme y a cansarme. Eh, Hablaba de Dios, pero solamente hablaba de Dios cuando me sentía que estaba bien con Él, ¿no? Cuando había hecho algo bueno. Si por algo sentía yo que en algo me había equivocado, yo sentía como yo mismo me castigaba y me podía ver como un niño chiquito así como de, uy no, la regaste, entonces vete a aquella esquina, ahorita aléjate de mi vista, no me pidas nada, no esperes nada de mí, ¿no? Tengo personas que sí necesitan, ¿no? Tú fuiste muy mal agradecido, ¿no? Esto que les menciono, ¿no? De que me empezó a ir bien y entonces si veía a alguien en la calle que estaba pidiendo dinero era como, le tienes que dar. Y, y, y si alguien cuando en el tema de las adicciones la estaba pasando mal, a ti te rescataron desde ahí, entonces tienes que estar... y digo, alguna parte sí, pero siendo honesto, pues a veces no quería o a veces estaba cansado o qué sé yo, me anteponía, ¿no? Me atropellaba. Mi motor se formó de esta parte, ¿no? De tienes que ser bueno, tienes que ser perfecto. Si te equivocas, entonces retrocediste 3 pasos. Una neurosis y una exigencia tan irracional que la verdad es que ahora que lo veo digo, pues con razón, ¿no? Con razón, con la energía súper baja, con razón, enfocado en muchas cosas todavía muy del mundo, con razón, nunca disfrutando los éxitos, ¿no? Porque pues viene el éxito, pero entonces viene el compromiso de demostrar que sí soy suficiente para que ese poder superior me siga bendiciendo, ¿no? Y bueno, hace poco se me vino a la mente eso, ¿no? El decir, ¿y tú quién sabes? ¿O tú cómo puedes decir quién es Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo te juzga? ¿Cómo te premia? ¿Cómo... qué es lo que Él está esperando de ti, ¿no? Porque has permitido que las personas te hayan dicho cómo debes de llevar tu vida. Cómo, o sea, de algo tan incongruente y digo, o sea, insisto, cada quien su forma de ver a Dios, yo la respeto y apenas me alcanza para lo mío, pero intenté hacer, más bien la intención de este episodio es para las personas que se identifiquen, que no han encontrado a un Dios o que se han sentido poca cosa enfrente de Dios o que se sienten que siempre tienen que estarlo agradando o que se han sentido pues como que ha sido como que tienes que andar de puntillas en la vida para no equivocarte, ¿no? Este para las personas también, o sea, yo a veces que veía cosas tan fuertes de que pasaban en la humanidad y yo decía, ¿dónde está Dios? Pues no, que tan amoroso, ¿no? Y dónde estuvo en mi vida y dónde está en la vida de otras personas o desgracias que pasan en el mundo, ¿no? O sea, pues dónde estaba Dios o pues no que Dios es justo, ¿no? No que Dios es amoroso, no que Dios, o sea, me choqueaba mucho, por ejemplo, eh, tengo un tío que se me hace que es un excelente ser humano y él está muy metido, por ejemplo, con los cristianos, digo, X, pero lo veo muy,
ha ayudado a muchas personas, ayudó a muchas personas, me ayudó a mí inclusive. O sea, un ser humano bonito, ¿no? A lo que yo pensaba. Y de pronto, pum, cabrón, ¿no? Quebró y luego se divorció y luego, o sea, y entonces yo decía, pues, pues no que es justo Dios, ¿no? Y luego veía a otras personas que como que no se iban muy bien por la derecha y les iba bien. Y entonces era como, ¿qué pasa? Yo no entiendo a este Dios, ¿no? Y una vez alguien me dijo, Javier, relájate y a la gente buena le pasan cosas buenas y malas y a la gente mala le pasan cosas buenas y malas. Y no pierdas el tiempo en estar viendo vidas ajenas, ni pierdas el tiempo en querer encontrar una explicación. O sea, tú enfócate a lo tuyo, tú contigo, ¿no? Y hoy veo que tenía mucha razón, ¿no? Entonces, bueno, cuando me empiezo como a preguntar, a decir, ¿por qué permití que las personas me dijeran quién era Dios? Hay un hueco, ¿eh? O sea, esto se los quiero compartir. O sea, al día de hoy todavía me da miedo, ¿no? Cuando, no sé, voy a ir a ver a algún cliente y antes era el, ay Dios, por favor, mira, que si me puedes echar la mano y y ahí queriendo, ¿no? Hacer como labor de venta para que me haga el paro, ¿no? Queriendo manipularlo muchas veces o bueno, muchas cosas que ahorita veo que digo, qué locura, ¿no? Y ahorita me la estoy aventando de a cada que algo y es de, ¿tú qué sabes cómo piensa Dios? ¿No? O sea, cuando me hago esta pregunta, como que se abren miles de posibilidades. El decir, voy a ir a la cita del trabajo y yo no sé, o sea, esto que voy a hacer ahorita no va a depender de que si me compran va a ser un premio y si no me compran va a ser un castigo. Esto no tiene nada que ver con si a veces me equivoco o si soy muy buena persona. O sea, yo qué sé cómo Dios, algo tan increíble y magnífico que creó cosas extraordinarias, que es la inteligencia más brutal que la humanidad no hemos podido descifrar, ¿no? Y Él está llevando mi vida. ¿Por qué tengo que, por qué tengo que ser bueno, ¿no? Porque en algunos momentos de mi vida yo no fui bueno y aún así me fue bien. O porque en otros momentos de mi vida que según yo intenté ser súper bueno y me fue mal, ¿no? Entonces ahora estoy con este tema y lo quería hacer mucho también por el tema de las personas que somos hipersensibles. La mayoría, lo he notado, estamos muy alejados de, no voy a decir de Dios, estamos, pues sí, o sea, estamos muy enojados con lo que representa Dios, porque pues nosotros sentimos súper fuerte todo. Y cuando te sientes triste y cuando estás deprimido y cuando estás sintiéndote solo y no encuentras a alguien a quien pedirle, ¿no? Porque ese era mi caso, o sea, yo decía, ¿cómo le voy a pedir si me siento culpable de estarle pidiendo esto? De estarme sintiendo deprimido, de estarme sintiendo eh, que no quiero vivir, ¿no? Que no le entiendo a su juego, entonces pues obviamente me sentí mucho más eh, lejano, ¿no? A lo que voy no es con ni... no voy a formar una secta ni vengo a formar nada, solo compartirles a esas personas que hoy a lo mejor no se sienten cuidadas y protegidas por un poder superior o un Dios o lo que sea, decirles que a mí hoy por hoy el soltar, ¿no? El soltar mis juicios, el soltar juicios ajenos, ¿no? Como los de Dios, porque yo andaba por la vida cargando los juicios que la gente me dijo que Dios tenía para conmigo, ¿no? Y soltarlo y decir, ¿quién? Yo no lo concibo, o sea, sé que existe y lo siento, y de hecho ahora que estoy desde este lado de que he estado preguntando eso, lo siento más. O sea, como que hasta a veces siento, ¿verdad? Digo, a lo mejor es idea mía. Como que lo hace adrede y se hace de una forma más,
pues más amoroso por primera vez. O sea, por primera vez estoy concibiendo un Dios con un amor incondicional, ¿no? Estoy como desde esta parte de no voy a ser perfecto y descansé. La verdad es que descansé, o sea, digo, a lo mejor se va a ver mal, pero hay un señor en el Oxxo que abre la puerta y entonces yo le daba dinero y todo porque me decía Dios te bendiga, ¿no? Y digo, y yo pobrecillo con el calor que está haciendo, y yo, pues si tienes dinero para darle, dale a tu hermano y bla, bla, bla. Y ahora digo, no, o sea, el Señor puede trabajar o el Señor, no sé, o sea, ¿por qué tengo que andar pagando mandas, no? Y eso no me hace ser mala persona. Hay cosas más importantes ahorita en las que me tengo que enfocar, que es en ser buena persona conmigo, porque, pues porque sí, muchos años me he dedicado a ser buena persona con el mundo y con la gente y con mi entorno, pero conmigo no. O sea, qué ilógico, me he tratado muy mal porque los que hemos sentido culpa sabemos que se vive horrible desde ese lado, ¿no? Y, y, y me he tratado muy mal por estar siempre sintiéndome insuficiente del amor de algo más grande. Eh, entonces, pues nada, este episodio la verdad es que lo estoy haciendo con mucho cariño. Me está ayudando un buen. Me siento que estoy empezando a descansar. A... Viene el abrirte a esta pregunta, ¿no? Viene también como, me ha dado como momentos de empezar a sentirme más auténtico. Empezar a, pues cuando quiero decir que no, digo ya, empiezo a decir que no, y cuando quiero decir que sí, empiezo a decir que sí, y cuando, o sea, no estoy tan pendiente de si estoy haciendo las cosas bien o mal, ¿no? Eso me hace que he podido estar un poquito más presente en mi vida, ocupándome de mi vida, más que de estar viendo si estoy haciendo las cosas bien o mal, este, aceptando que si llegan bendiciones, bueno o malo, él me lo quiso dar, ¿no? Y eso se siente bien bonito porque, pues sí, es como si alguien llega y te da un regalo inesperado, ¿no? A que tengas que estar con alguien diciéndole, oye, es que si ya hice esto y ya hice lo otro ¿sabes? Y ahí estoy esperando mi regalo y luego enojarme si no me lo da y frustrarme porque yo ya hice mucho, a de la nada de repente que te caiga un regalo de algo inesperado, que lo he estado viviendo últimamente, eh, pues se siente padre, ¿no? No sé si yo soy el único que he vivido de esta manera, pero se siente padre poder empezar a ser más auténtico, poder empezar a aceptarme más como lo que soy, un simple humano con una historia, con muchas deficiencias, con muchas otras cosas buenas, y que pues, ¿no? A mí me choqueó ya para terminar, mm, había en Facebook apareció una vez, hay preguntas que probablemente en esta vida no vas a encontrar la respuesta. Y yo, que soy un buscador desde niño, yo decía, no, o sea, no me gustó ver esa imagen porque dije, yo quiero saber todo, o sea, no me digas que me voy a ir sin respuestas, ¿no? Pero hoy me abro la posibilidad. Probablemente yo me vaya de este mundo y no entienda, nunca lo comprenda porque yo soy un humano y él es totalmente todo lo contrario que yo, ¿no? Bueno, no lo quiero clasificar, simplemente yo soy un humano, ¿no? Ya para terminar también, cuando me intenté quitar la vida y de las personas con las que he platicado, también llegamos a esta conclusión. Yo quería morirme porque quería que él me explicara cuál realmente había sido las reglas del juego, ¿saben? Como siempre me sentí inadecuado y como no le entendía, yo decía, ya quiero acabar esta vida y que me explique.
realmente, ¿no? Mira, Javier, fallaste en esto, esto y esto, la vida se trataba de esto, esto y esto otro, este, y poder descansar, este, y hoy que estoy con la pregunta de yo qué sé quién es Dios, este, me he empezado a dejar sorprender, he empezado a soltar un poquito esta necesidad neurótica de concebirlo, este, y empezar como a, pues a aceptar que estoy aquí en un juego que la verdad, como dicen, ¿no? Ando aquí de turista, eh, pues viendo qué me va a sorprender, qué no, si Dios no lo quiere, bueno, mire, si algo pasa negativo, no tomármelo personal, si algo pasa fuerte, ¿no? Y digo, todavía siento el miedito adentro, pero pues la pérdida de alguien o yo, o de la salud, o cosas que son las cosas que me dan mucho miedo perder o de la vida, este, pues yo que sé quién es Dios, ¿no? Y yo que sé por qué hizo las cosas. Y no lo voy a entender, pero pues las cosas ya están y se dieron así. Y no dependía de mí. Y y me ha dado un poco de paz, si no es que muchita de paz. Entonces, pues nada, a ver qué tal me va, a ver si no me quieren ahí, evangelizar o echarme agua bendita. Digo, no es nada en contra, no, no estoy diciendo que Dios no exista, no estoy metiéndome con las religiones, es eh, es mi historia y a mí en lo personal me está funcionando darme cuenta que no tengo idea de cómo es Dios, ¿no? Que no tengo idea de cómo es Dios, pero que estoy dispuesto a aceptar lo que Él tenga preparado para mí. Eso sí, o sea, sé que Dios, no sé quién sea Dios, pero sí sé que tiene un plan. O sea, sí hay un plan, eso es lo único que sé. Y ya lo demás, ya me pregunté muchos años de mi vida, muchas cosas. Entonces, pues nada, chicos, aquí les dejo este, este episodio. Con mucho cariño, me siento contento, me siento que regresé, como a los primeros episodios con la emoción y con las ganas de poder, conectar con otras personas. Y pues nada, ahí si tienen chance, pues si se pueden suscribir al canal, darle like, compartir, y pues nada, aquí seguiremos. A ver ahora qué se me ocurre en el siguiente episodio. Mil gracias por verlo y y pues nada, a seguirme preguntando quién es Dios. Gracias. Bye.